de refrigeración. El día de hoy nos acompaña el doctor Miguel Alejandro Parra, a quien lo invitamos a hacer una breve presentación de su perfil profesional. Doctor Alejandro, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por invitarme a esta conferencia. Mi nombre es Miguel Alejandro Parra. Soy ingeniero mecánico. Soy gerente de la empresa DIAC Ingeniería y llevo 25 años en el tema de ingeniería de refrigeración. Para hoy me parece importante tocar algunos temas concernientes al mantenimiento centrado en la confiabilidad para los activos de refrigeración. Entonces, si todos están listos, o esperamos un ratico que se conecten más personas, ¿les parece? Ingeniero, pues la verdad creo que vamos iniciando y los ingenieros se van conectando a medida que vayamos avanzando, ¿perfecto? Que es ya lo que hemos evidenciado. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a dar una introducción. El objetivo principal de esta charla o esta conferencia es presentar un tipo de estrategia de mantenimiento basada en la norma fundamental de la teoría RCM, que nos permita tomar decisiones de valor en los activos de refrigeración. O sea, lo que vamos a hacer es contextualizar la norma SAE J1011 y la J1012 para nuestros activos de refrigeración. Entonces, contextualizando la teoría del RCM, el RCM es un proceso utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que nuestros activos de refrigeración continúen manteniendo la temperatura adecuada durante su vida útil y en el contexto para el cual fueron diseñados. Nosotros sabemos que dentro de los sistemas de refrigeración hay dos grandes tipos, uno de un sistema por absorción y el otro sistema por compresión de vapor. El más utilizado para nosotros es el de compresión de vapor en nuestro contexto aquí en Colombia y Latinoamérica. Entonces, vamos a hacer mayor énfasis en el sistema de compresión de vapor, que creo que es el más utilizado en los diferentes, digamos, aspectos de la refrigeración, porque la refrigeración es muy amplia. Podemos estar en alta temperatura acondicionando lugares, edificios, bodegas, como aire acondicionado. Media temperatura cuando llegamos a temperaturas superiores al 0 grados Celsius y temperaturas negativas por debajo del 0. Entonces vamos a tener que nuestros activos de refrigeración son todos y cada uno de los componentes del sistema que se use para bajar la temperatura y conservarla en los rangos deseados. En nuestro sistema de compresión de vapor, como el que ya nosotros conocemos, el sistema de compresor, condensador, mecanismo de expansión, evaporador y sus tuberías, el misterio está realmente en conocer cada uno de los componentes, ¿sí? Si nosotros realmente sabemos cada uno de los componentes, válvulas, dispositivos de control, accesorios, vamos a tener, digamos que, develado el misterio de la refrigeración en sí. El ciclo de compresión de vapor, desde que fue inventado, no ha tenido muchos cambios. Ha tenido cambios en el sistema de control, ha tenido cambios en la, digamos que en el diseño, más no en el sistema de compresión en sí. Entonces, todos estos componentes van a tener unas ciertas características que cuando nosotros los conocemos completamente, vamos a saber cuál es su función, cuáles son sus modos de fallas, las consecuencias que traen esas fallas y las políticas que vamos a establecer
para corregir, mitigar o evitar ese tipo de fallas. Las funciones de los activos se tienen que, digamos que, analizar primero desde un contexto operacional. Entonces, ¿para qué y por qué fue diseñado ese activo? Me he encontrado muchas veces en la industria que digamos que para lo que fue diseñado el equipo, ¿sí? Durante el tiempo ha cambiado. Así que esta función de los activos hay que estar revisándola continuamente, ¿sí? Porque muchas veces las condiciones cambian durante el tiempo. ¿Cuáles son las funciones primarias y secundarias de cada uno de los componentes o del activo total en sí? Entonces, puede ser que inicialmente fue diseñado un equipo de congelación para bajar 100 kilogramos hora un producto de 40 grados Celsius a 0 grados Celsius. Pero durante el tiempo se han cambiado las condiciones de carga de proceso y ese proceso puede aumentar o disminuir, y cuando nosotros nos encontramos directamente con ese activo, comenzamos a develar los problemas, ¿sí? Entonces, inicialmente hay que saber cuál es su función primaria y cuál es su función secundaria, digamos como las paredes de los cuartos fríos, que su función primaria es conservar la temperatura de ese recinto, ¿sí? Pero también pueden ser para dividir áreas, tienen que tener una presentación para que tenga fácil limpieza y fácil mantenimiento. La descripción de las funciones de cada uno de los activos deben tener un verbo, un objeto y un estándar. Entonces, en el caso de un compresor, entonces, comprimir 150 CFM desde una entrada de 50 PSI a 250 PSI. Entonces, vamos a tener inicialmente cuál es el verbo, cuál es la acción que va a generar ese activo, el objeto y un estándar preciso que tenga límites superiores, límites inferiores o que tenga una resolución en sus datos. Y un estándar de desempeño. Ese estándar de desempeño es el nivel de desempeño en el contexto que está planteado el activo, ¿sí? Entonces, digamos una bomba que como mínimo puede bombear 200 galones por minuto, ¿sí? Entonces hay que ponerle un desempeño a cada una de las funciones del activo. Para diferenciar la estrategia RCM, nuestra estrategia de mantenimiento debería cumplir con las 7 preguntas que se hace el mantenimiento centrado en la confiabilidad. La primera es ¿cuál es la función? Entonces, ¿qué es lo que el usuario desea del equipo? ¿Sí? Como les decía hace un rato, se encuentra en la industria que muchas veces hay equipos que están mal utilizados, ¿sí? O mal especificados, ¿sí? O que las condiciones en el tiempo han cambiado y sus operaciones están, digamos que, en otro nivel. Entonces hay que saber cuál es la función y qué es lo que realmente el usuario desea. ¿Cuál es la falla funcional? Las razones por las cuales deja de hacer lo que se quiere que haga el activo, ¿sí? ¿Cuál es el modo de la falla? ¿Qué pudo causar la falla? Determinar exactamente cuál fue la causa raíz de la falla y cuál es el efecto de la falla, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando pasa esta falla? ¿Qué consecuencias nos va a traer? ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las consecuencias de que ese activo o parte de ese activo o un elemento de ese activo falle? Nos puede traer costos ambientales, costos de producción, riesgos, ¿sí? Riesgos a nivel de todo tipo, fallas en la calidad del producto terminado, fallas en los consumos energéticos. ¿Qué se puede hacer para evitar o minimizar las consecuencias de la falla? ¿Sí? ¿Qué políticas, qué clase de acciones voy a tomar
para tratar de evitar o minimizar esas fallas y las consecuencias de las mismas. Digamos que dentro de este punto, quiero hacer énfasis sobre las fallas ocultas que se encuentran en los equipos de refrigeración. Como veíamos en la lámina anterior, el ciclo de compresión de vapor, digamos que es el mismo desde los sistemas de refrigeración como pequeños, como la nevera de la casa, la nevera doméstica, hasta los grandes equipos de compresión de amoníaco, como los chillers, ¿sí? Como los cuartos grandes de refrigeración. Estos equipos tienen unos dispositivos de control y estos dispositivos de control por lo general tienen unos equipos de protección, digamos como los presóstatos, ¿sí? Los presóstatos, hay unos presóstatos que son continuamente activos, como los presóstatos de baja presión, y hay presóstatos de alta presión que solamente se activan cuando hay un problema en la red, ¿sí? En el sistema de refrigeración. Y muchas veces este sistema de protección no está funcionando bien, ¿sí? Genera una falla primaria y puede generar una falla múltiple. Cuando este dispositivo no está funcionando, la consecuencia grave es que se rompa el compresor y que se detenga completamente el activo. Pasa también en los tableros eléctricos, donde vamos a tener breaker, contactor, relé térmico, y este relé térmico y este breaker funcionan cuando hay un problema de sobrecarga o de cortocircuito en la línea y no se sabe hasta que la falla es perceptible. Entonces hay que hacer énfasis en tomar una política donde esas fallas ocultas o revisar esos, digamos, esos sistemas de protección para que realmente estén útiles en toda la vida, en todo el largo de operación del equipo. ¿Y qué se hace si no se encuentra ninguna tarea para evitar o minimizar las consecuencias de la falla? ¿Sí? Hay que tomar un plan de acción específico para poder saber qué se puede hacer cuando no se puede arreglar esa falla inmediatamente. Un ejemplo, me ha pasado mucho cuando los sistemas de retorno de aceite de los compresores tienen fallas, ¿sí? Digamos que cambiar un separador de aceite, ¿sí? Repararlo, limpiarlo, necesita parar completamente el equipo, ¿sí? Podríamos revisar qué plan podríamos, digamos, tomar para poder hacer ese cambio o esa revisión sobre la marcha o planearla en una parada estratégica de equipo. Entonces, quisiera saber si hasta ahí tienen alguna pregunta o si de pronto hay algo en su industria que de pronto esté contemplado dentro de estas 7 preguntas. Bueno, vamos a verificar si alguien tiene preguntas. Recuerden, simplemente en la parte superior derecha tienen el icono de la manito, le dan clic allí y con mucho gusto les vamos a habilitar el micrófono. También se encuentra el panel de preguntas escritas. También lo pueden utilizar allí. Si digamos, hay alguien que en su industria utilice amoníaco en sus sistemas de refrigeración. Vamos a ver. No hay nada, no hay nadie, están tomando café. Vamos a verificar. Recuerden, ingenieros, que pueden responder de manera escrita o pueden responder levantando la manito. Bueno, digamos que en los sistemas de compresión de amoníaco, aparte digamos que los componentes son más robustos, tienden, digamos, a
a que las fallas que se puedan detectar en cada uno de los componentes son más difíciles de arreglar. Es mucho Perdón, más difícil. el Ineo Cristian Danilo está respondiendo que él atiende plantas con refrigeración con amoníaco, túneles de congelamiento, bancos de hielo, cámaras de conservación. Perfecto, Cristian. Digamos entonces, el que conoce bien ese sector sabe que el gran problema de las fallas graves de los equipos donde llevan a detener el activo completamente tiene que ver con la parte eléctrica, ¿sí? Yo he hecho un análisis de más o menos el 60% de las fallas de los equipos de refrigeración son de índole eléctrico. Y ese 60% conducen a fallas, a que el 80% de ese 60% conducen a fallas graves, o sea, daños de compresores, ¿sí? Daños de bombas grandes, equipos costosos, y casi siempre es porque un elemento de control, ¿sí? Un elemento de protección tenía una falla oculta, ¿sí? Un presóstato que se debería activar en una presión determinada, alta o baja, no funciona. Un relé térmico o un breaker que se debería activar en un problema de cortocircuito de la línea o de sobretensión de la línea, no se activó, ¿sí? No sé si de pronto Cristian esté de acuerdo también conmigo en ese tema. Ingeniero Cristian, voy a habilitarles el micrófono en caso que, por favor, le da clic. Ok, totalmente de acuerdo, nos responde el ingeniero Cristian. Perfecto. Bueno, Bueno, ¿qué recuerden, consideraciones? si tienen más preguntas, simplemente podemos utilizar el panel de preguntas o simplemente darle clic a la manito y con mucho gusto habilitaremos el micrófono. Adelante, ingeniero, por favor. Ok, entonces hay que tener unas consideraciones adicionales aparte de estas 7 preguntas para que realmente nuestro sistema de mantenimiento, ¿sí? Sea un sistema centrado en la confiabilidad. Una es priorizar los activos y establecer los objetivos, ¿sí? Podemos priorizar los activos dentro de una cadena de refrigeración o una cadena de frío, ¿sí? O priorizar los elementos de cada uno de esos activos de refrigeración. Para eso se deben establecer cuáles son los objetivos claros digamos, del dueño de esos activos, ¿sí? Cuál es su política, ¿sí? Tanto empresarial, comercial, como interna de la compañía. Entonces hay que saber priorizar ese tipo de activos. En un sistema de refrigeración, ¿qué sería más importante? Un compresor, un evaporador, la tubería. Yo he visto plantas detenidas porque por una válvula de un cuarto gusanillo o rider se escapa el refrigerante y eso detiene completamente el proceso. Entonces hay que saber priorizar los activos y establecer cuáles son los objetivos. Se debe tener una planificación en el sistema de mantenimiento, ¿sí? Esta planificación debería tener como fin un cuadro de toma de decisiones para saber exactamente qué acciones vamos a tomar con todo ese recaudo de información que vamos a hacer en el sistema de mantenimiento. Entonces, esa planificación debe tener un nivel de análisis de los activos y los límites de los activos, ¿sí? En la industria es muy común encontrar muchos activos que el dueño cree, ¿sí? Que cumplen cierto nivel de, digamos, de operación, ¿sí? Él está convencido que produce tantos kilogramos hora o que refrigera o que enfría tantas botellas por minuto o que tiene la capacidad de entregar tantas toneladas en tanto tiempo y realmente no ha sido así.
Entonces, hay que saber, hay que hacer un nivel de análisis de los activos y cuáles son sus límites. El cuarto punto y uno de los más importantes es la documentación técnica. Como les decía, para mí el misterio de la refrigeración es conocer todos y cada uno de los componentes de los equipos de refrigeración. Todos, no solamente los básicos que se encuentran en los sistemas de compresión normales, como es el compresor, el condensador, el dispositivo de expansión y el evaporador, sino también tomar en cuenta las tuberías, las válvulas, los acoples, los cheques, los presóstatos, los dispositivos de regulación de flujo. Toda la documentación técnica de cada uno de los dispositivos es muy valiosa, saberlas conocer. Si esta información no está disponible, tratar de compartir experiencias con una simple llamada a una empresa que tenga, digamos, conocimientos en el tema y que sepa que ese dispositivo, aunque no lo conoce, ¿sí? Pues digamos que predecir cuáles son los resultados de la operación, con eso podemos tener. Sabemos que los datos que se pueden tomar del sistema de mantenimiento no pueden ser del todo correctos o muchas veces no están. Muchas veces se da cuenta uno que llega uno a un equipo donde el cual no tiene hoja de vida y no tiene cuáles han sido las acciones de mantenimiento que le han efectuado. Entonces, hay que tener a mano toda la documentación técnica. Si nosotros conocemos todos y cada uno de los dispositivos, vamos a tener mayor control sobre el activo y sobre el proceso de refrigeración. La otra es la organización, toda la organización del sistema de mantenimiento en sí. Delegarle a cada responsable cuáles son sus tareas, cuáles son sus prioridades, cómo tiene que efectuar las labores. Entonces de ahí se desprende el entrenamiento. El entrenamiento para mí es casi tan importante como la documentación física. Un personal idóneo, ¿sí?, va de la mano a una excelente labor de mantenimiento, ¿sí?, o una terrible operación de mantenimiento. Dentro de nuestro ámbito nos damos cuenta que la capacitación en mantenimiento específico de refrigeración es muy poca, ¿sí? Está en manos de técnicos, son personas especializadas, pero son muy contadas. Y para mí los sistemas de refrigeración y climatización están en casi todas las plantas, casi en todas las plantas. Entonces esta capacitación debería ser continua y debería estar certificada, ¿sí? Que cada persona sea idónea para manejar todos los tipos de componentes, los componentes eléctricos, los componentes de control, los compresores, su lubricación, ¿sí?, cómo son los dispositivos de expansión. Todos los compresores tienen un manual, tienen una tabla de rendimiento, pero todos los evaporadores son diferentes. Usted pone dos evaporadores exactamente iguales de 15.000 BTUs y son completamente diferentes, ¿sí? Las válvulas de expansión también tienen una característica especial. Se deberían seleccionar mucho más pequeñas que el evaporador. Es mejor regular la válvula de expansión, digamos que abrirla que cerrarla. Tiene mejores resultados. Y eso que lo lleva a un entrenamiento continuo del personal, ¿sí?, a tener mayor experiencia y mayores vivencias de estas fallas. ¿Cuál sería el rol del software computacional en ese sistema de mantenimiento? ¿Sí? ¿Qué tan eficiente es tener una cierta cantidad de datos o un montón de datos, ¿sí?, que no se pueden analizar? ¿Hasta dónde podríamos nosotros, digamos que subdividir las fallas, ¿sí? ¿Hasta dónde podríamos llegar a la raíz de la falla para que sea óptimo y para que realmente tenga una relación buena entre costo-beneficio?
hasta dónde podrían llegar ese volumen de datos para que realmente aporten a lo que es la toma de decisiones en la gestión de mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo va a ser esa recolección de datos? Esa recolección de datos se hace en tiempo real, se espera a que alguien firme un documento y alguien lo analice. Ese tiempo que transcurre entre la recolección de datos y el análisis de datos, ¿sí? Es crucial, sobre todo para los equipos de refrigeración, ¿sí? Nosotros sabemos que el, el sistema de refrigeración en una planta de alimentos tiene que ser el más confiable de todos, ¿sí? Tenemos que producir cualquier tipo de alimento, se puede hacer de cualquier forma, pero comercializarlo no se puede hacer sin cadena de refrigeración. Prácticamente no se puede comercializar ningún tipo de alimento sin la cadena de comercialización o que no haya pasado por una cadena de refrigeración. Y la implementación de este sistema centrado en la confiabilidad, ¿sí? En todo el activo de refrigeración, ¿sí? O en toda la cadena de frío. Para eso es muy importante hacer planes piloto, pruebas piloto, ¿sí? Hacer capacitaciones específicas, ¿sí? Hacer recolección de datos específicos y de ahí saltar a implementar todo este sistema de mantenimiento centrado en la confiabilidad en todos los activos de refrigeración. Vamos a presentar un ejemplo práctico, ¿sí? Con unos formatos donde se pudo depurar, digamos, la recolección de los datos y los análisis de las fallas, ¿sí? Para presentar una información sencilla, ¿sí? Sencilla y muy, digamos que muy veraz. Voy a compartir aquí en este momento. Ahí están viendo este informe general. Sí, ingeniero, ya estamos viendo la otra pantalla. Vemos 3 pantallas así. Okay. Perfecto, ya vemos la de DIAC. Miren, este es un informe general de mantenimiento, ¿sí? Donde se encuentra 8 activos de refrigeración, ¿sí? Es un informe de una sola hoja, donde está la fecha, el cliente es una empresa que se dedica a vender alimentos para astronautas, para senderistas o para emergencias. Entonces venden alimentos liofilizados ultracongelados. Tienen un cuarto de materia prima, un cuarto de congelación, un cuarto de ultracongelación, un IQF, un Individual Quick Freezer, un liofilizador, un cuarto de congelación de producto terminado, congelación de refrigeración de producto terminado y un container. Como podemos ver en este diagrama pentagonal, lo que se hizo fue hacer una toma de datos de las variables más específicas que se tienen en el sistema de refrigeración, en el activo de refrigeración. A ver, esta pantalla, ¿la ven? Donde dice modo lectura. Sí, ingeniero. Ya estamos viendo la otra lámina. Bueno, para que se me congeló mi pantalla acá. Bueno, recuerden también, si tienen alguna inquietud respecto a lo que estamos viendo en las pantallas, no se preocupen, también pueden darle clic o escribirnos, con mucho gusto vamos a estar muy atentos. Se me congeló mi pantalla acá. Bueno, vamos a volver a este informe general.
Digamos que en este pentágono se encuentran 5 variables importantes. La primera, en el vértice superior, está representada la temperatura. En el vértice, en el lado derecho, está representada y cuantificada cómo se encuentra la estructura de ese activo, ¿sí? En la parte de abajo está representado el sistema eléctrico de potencia y el sistema de control. Y en la parte izquierda está representado el sistema de refrigeración en sí. Si nosotros le damos un vistazo general a este polígono, nos damos cuenta que todos los activos, aunque su temperatura está muy cerca a la temperatura ideal, en la parte izquierda el sistema de refrigeración no está en las proporciones ideales, ¿sí? Y también vemos que la estructura, la que está representada en el lado derecho, sí, también tiende a desfasarse de las condiciones ideales. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque esta empresa compró los activos todos al mismo tiempo, ¿sí? Y a medida del tiempo, pues se han deteriorado estructuralmente. Y el sistema de refrigeración, aunque está dando las temperaturas para el cual fue diseñado, ¿sí? Ha empezado a tener fallas durante el tiempo. Una de las fallas no necesariamente van en contra de la temperatura. Digamos que el equipo puede mantener las temperaturas, pero puede tener algunos dispositivos que estén funcionando mal. Entonces, con esta simple toma de datos, podemos tener de un golpe de vista cómo puede ser la vida útil de nuestros activos, ¿sí? Esto se puede trasladar a cualquier tipo de activo. Yo creo que cualquier tipo de activo se puede dividir en esas categorías. En la parte estructural, en su variable principal, bien sea presión, temperatura, humedad, su sistema de control, su alimentación eléctrica, si es el caso, ¿sí? Y su circuito principal. En este caso es un circuito de refrigeración, puede ser un circuito de transmisión de potencia, de calentamiento. Digamos que es una presentación global para todos los activos, ¿sí? Pero es muy importante para el sistema de refrigeración porque nos da de golpe de vista, ¿sí? En qué estado están los equipos y qué temperatura qué nivel de temperatura tenemos, ¿sí? Más abajo encontramos los KPIs, ¿sí? Los KPIs, a partir de la recolección de todos estos datos, yo puedo generar un montón de KPIs, los que yo quiera, ¿sí? Entonces, órdenes de trabajo preventivas, órdenes de trabajo correctivas, la relación entre la orden de trabajo generadas y las órdenes de trabajo ejecutadas. Puedo saber cuánto gas he tenido refrigerante he tenido que aplicarle a los equipos, ¿sí? El total de los repuestos. Digamos que con estas variables puedo jugar digamos, en definir unos KPIs que para mí pueden llegar a ser importantes, ¿sí? Y más abajo vemos cuáles han sido los PQR, ¿sí? Las solicitudes de mantenimiento que se han tenido. Y a partir de eso, pues generar una estadística y poder tener y prever cuáles son nuestras acciones de mantenimiento y cuáles son nuestras políticas, ¿sí? Con respecto a cada uno de los equipos, ¿sí? Entonces, no sé si hasta ahí en este momento, digamos, puedan tener aportes para un tipo de presentación de datos como el que tengo yo acá. ¿Hay preguntas al respecto? Recuerden, simplemente aquí tenemos al ingeniero Víctor Julio Calderón. Ingeniero Víctor Julio, muy buen día. Adelante, ingeniero Víctor. Buenos días, muchas gracias por la
por la participación. Quisiera preguntarle al ingeniero cuáles son los niveles más críticos que se presentan en el tema de refrigeración de vehículos de transporte en comidas y ciertos elementos que son traídos, por ejemplo, de la costa hacia climas como Bogotá y otras partes que son muy críticos. Bueno, mucho gusto, ingeniero Víctor. ¿Cómo le va, ingeniero Parra? Bien, bueno, como le decía inicialmente al principio de la charla, sí, niveles críticos de que puede ser en tema estructural, del proceso de refrigeración en sí, porque pueden haber muchos, digamos. Usted me está hablando, digamos, de camiones de refrigerados o de containers. Sí, todo el manejo de refrigeración que se da en el transporte especialmente de alimentos. Carros refrigerados, completamente equipados para transportar este tipo de elementos. Bueno, mire, eh, hay que tener primero, si nosotros vamos, digamos, a este diagrama, primero que la temperatura de conservación sea la idónea para el producto que está transportando, ¿verdad? Sí, Entonces, que el equipo de refrigeración sea suficiente para la cantidad de producto que usted está transportando en el trayecto que usted lo está movilizando, ¿verdad? La otra es en la parte estructural. Nosotros sabemos que estos activos se deterioran muchísimo más rápido, ¿sí? Entonces, la parte estructural afecta mucho también la condición general de los equipos, ¿sí? En la parte de control, ¿sí? Es muy importante poder, digamos que controlar que esa temperatura en el trayecto, ¿sí? Sobre todo en los tiempos donde están quietos los camiones, en el cargue, en el descargue, en los tiempos de descanso, y poder monitorear esa temperatura para que no vayamos a tener problemas con el producto al final, ¿sí? Y en el circuito de refrigeración como tal, los que sufren no son tanto los compresores, sino más bien los evaporadores y los condensadores, ¿sí? Entonces, ahí deberían ser enfocar las estrategias a minimizar las fallas que puedan tener los evaporadores y los condensadores. ¿Mm? No sé si con eso le contesté su pregunta. sí, no, es comprensible. Yo creo que lo que usted ha dicho es absolutamente cierto, porque la mayor mortalidad está en lo que usted acaba de decir, no solamente en los compresores, sino en las unidades que son complementarias al sistema. Pero entonces, concretamente, la pregunta va a que cuáles son las medidas, la prioridad que se le debe dar en el tema de mantenimiento a ese tipo de equipos. Mire, yo creo que para mí la prioridad estaría en que usted establezca una rutina, ¿sí? De inspección y de mantenimiento de los grupos digamos, de las secciones del activo importante, como son el compresor y su sistema de retorno de aceite, ¿sí? El condensador, ¿sí? Y los dispositivos de control de presión, el evaporador. Estos evaporadores sufren mucho porque muchas veces se genera hielo, arrugan las laminillas, ¿sí? Es como trazar una estrategia por cada uno de los dispositivos del sistema de compresión, ¿sí? Y conocerlo al detalle, que usted tenga sus características técnicas, su ficha técnica, ¿sí? Saber por qué están ahí, cómo están ahí. Muchas veces, digamos que los dispositivos de control en el transporte son muy complejos, ¿sí? Tienen unos cuadros de control supremamente complejos, entonces es necesario que
develar toda esa información, ¿sí? Saber para qué son todos y cada uno de los contactos, los controladores, ¿sí? Las sondas de temperatura, todo eso es muy importante para mantener una vida útil de este tipo de activos. Entonces yo creo que la estrategia sería enfocada a dividir sus equipos, ¿sí? En cada uno de los componentes, conocerlos con las fichas técnicas y que la gente que intervenga en los equipos tenga el conocimiento necesario para poder hacer cada una de las intervenciones. Sí, en el caso de los conductores, ¿qué debe tener de conocimiento? Porque pues eso lo hablamos a nivel de ingenieros y a nivel de equipos de mantenimiento especializados, pero también cuál es la recomendación que usted haría para que los operadores o los conductores, especialmente los conductores de los camiones, los ayudantes, el manejo en sí, en el trayecto del recorrido que hacen las mercancías, ellos deben de tener me imagino que una cierta capacitación por lo menos básica para poder atender cualquier emergencia. Claro. Sí, sí, sí. A ver, digamos que hay niveles de capacitación, ¿sí? Digamos, de las personas que efectúan el programa de mantenimiento deben tener la capacitación para poder realizar las actividades, las tareas programadas, ¿sí? A cada uno de los dispositivos. Pero realmente quienes están en contacto con el activo todo el día, en ese caso, es el conductor del camión, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Usted podría darles digamos, un cierto tipo de tips, ¿sí? Para que se enfoquen en hacer inspecciones visuales, ¿sí? O hacer unas tomas de medidas muy sencillas para que le den a usted la información que realmente necesita, ¿sí? Estoy presentando, digamos, ahí en la pantalla una orden de trabajo, ¿sí? Pero también se puede adaptar a una toma de datos que puede dar un operador de la máquina, ¿sí? Entonces, como pueden ver en la parte de abajo, ¿sí? Con un simple semáforo rojo, amarillo y verde, ¿sí? Con una simple inspección de ciertos puntos, él le puede dar a usted muy rápido, si esto lo pone, digamos, en un formulario de Google, le puede llegar en tiempo real en qué estado están sus equipos. Creería yo que en este momento lo que sería, digamos, o sea, de vigilancia continua sería el nivel de aceite de los compresores, ¿sí? El amperaje, la temperatura, el estado general de la estructura del equipo y si ve cómo está el estado del condensador, que también se puede analizar ahí muy fácil, si está tapado, si está bloqueado, si presenta hielo. El hielo en los sistemas de refrigeración es un problema grandísimo. Si hay hielo, hay problemas, ¿sí? Entonces, con una sencilla formulario donde pueda dar una valoración muy sencilla, ya para usted le puede dar mucha información para tomar acciones. Nosotros tenemos este pequeño formulario que lo puede realizar cualquier tipo de persona, no solamente el operario de la máquina, la persona de mantenimiento, una persona de limpieza, ¿sí? Donde puede tener esto se llama un formato multipoint, donde presionando rojo, amarillo, verde, ¿sí? Sabe más o menos en qué situación se encuentra el equipo, ¿sí? Entonces, ese creo que sería una de las estrategias, decirle a los conductores, vea, haga estos simples, digamos, inspecciones visuales y se encuentra algo que está por fuera de lo que nosotros llamamos normal, entonces avise, ¿sí? No sé, ingeniero Víctor, si con eso Sí, contemplar. no, muchas gracias, suficiente ilustración. Lo que pasa es que en algunos casos omiten muchísimo este tipo de controles, sobre todo en los vehículos de refrigeración
con equipo muy sofisticado. Hay que tener un cuidado muy grande en el tema de las carreteras, pues normalmente tienen mucho bache, tienen mucho golpe, tienen mucha, sufren un poco en el golpe, hay mala amortiguación, etcétera. Entonces los equipos se ven afectados finalmente, máxime si no se tiene el control adecuado sobre lo que nosotros estamos tratando. Claro, claro. Yo como pongo en este diagrama, digamos que pentagonal, la estructura para mí en el sistema de refrigeración es muy importante. Y si podemos ver de estos 8 activos que están ahí, donde hay variación es en la estructura y en el equipo de refrigeración, en el circuito de refrigeración. O sea, casi que van de la mano. O sea, el componente estructural es determinante para digamos que poder determinar la condición de un activo, y más en ese sistema donde los equipos de transporte tienen una vida útil muy corta, ¿sí? Están expuestos no solamente a las fallas que se puedan generar por el hecho de la refrigeración en sí, por el efecto de refrigeración en sí, sino por las fallas externas. Los pueden golpear, chocar, como usted decía, los baches, los huecos, eh, digamos que no, la falta de buena manipulación, ¿sí? Todo esto, o sea, este es uno de los activos donde va a encontrar la mayor cantidad de fallas, que es un activo de refrigeración que se está moviendo. Perfecto, vamos con el ingeniero John Jairo Charri. John Jairo, por favor, le damos. Perfecto. Adelante, ingeniero John Jairo, bienvenido. Ingeniero Miguel, una consulta. ¿Ustedes manejan algún programa propio de la empresa DIEC o manejan algún programa de mantenimiento externo para llevar este plan de mantenimiento? Gracias. No, mira, a ver, nosotros hemos tenido programas de mantenimiento, pero creo yo que el mejor programa que uno puede hacer es el que uno puede crear a la medida, ¿sí? Y que no pase más allá de una tabla de Excel, ¿sí? Todo esto se puede automatizar, ¿sí? Todo esto se puede poner en mejores condiciones. Toda esta recopilación de datos la puede hacer un registrador de datos que utilice Internet de las cosas y tecnología 4.0, pero creo yo que con tener un par de formatos muy bien detallados, como en el caso del ingeniero Víctor, ¿sí? Habría que hacer un cuadro muy detallado para lo que a él le funcione, ¿sí? Y esto se puede integrar a cualquier tipo de programa de mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento se puede integrar? Pero por ahora nosotros usamos par de tablas en Excel, utilizamos unos cuadros en Excel cuando hacemos tomas de datos como registradores de temperatura o registradores de presión, pero por ahora solamente utilizamos 2 cuadros de Excel. Con eso para nosotros es suficiente. Adelante, ingeniero John. Ok, muchas gracias. Perfecto. Bueno, aquí tenemos al ingeniero Juan David Montañez. Ingeniero Juan David, voy a habilitar el micrófono por si desea. ¿Sí? Ok, nos escribe el ingeniero Juan David Montañez. Buen día, quisiera saber si ustedes hacen o dictan algún tipo de cursos sobre refrigeración y el mantenimiento de estos sistemas. Gracias. Sí, ingeniero Juan David, ¿cómo está? Bueno, nosotros hacemos capacitación, ¿sí? Hacemos capacitaciones, bien sea para el personal o bien sea para la estructuración del programa. Pero a mí me parece que sí debería haber un espacio en donde podamos tener un curso específico para ahondar más en el tema de mantenimiento de esta estrategia RCM exclusivamente para los equipos de refrigeración. Digamos que la estrategia RCM
que fue generada a partir digamos, de una estrategia de confiabilidad en el sector de la aviación, ¿sí? Podemos aplicar la mayoría de las teorías en los sistemas de mantenimiento. Como decía anteriormente, muchos de los equipos y de los sistemas de control, ¿sí?, presentan fallas ocultas y casi nunca se tienen en cuenta ese tipo de fallas. Entonces, poder plasmarlas en una estrategia que se vaya directamente a los equipos de refrigeración me parecería muy interesante. Pero por ahora sí, nosotros hacemos capacitaciones de personal y la implementación del sistema. Perfecto, vamos a ver si alguien más tiene preguntas. Nos escribe aquí que muchas gracias, ingeniero. Perfecto, no hay más preguntas por el momento. Podemos continuar, ingeniero. Sí, entonces teníamos entonces el informe general de mantenimiento, que fue la hoja que presentamos aquí, una sola hoja, que a golpe de vista podemos tener las condiciones generales del equipo, los KPI relevantes y cuáles fueron un resumen de las fallas. Estas en este momento están presentadas como un listado, pero se puede presentar un histograma, se puede hacer una gráfica, dependiendo de la cantidad de datos, ¿sí? El método de lectura de estos informes, dependiendo de quién lo vaya a leer, la presentación tiene que hacerse de manera muy sencilla, muy veraz y que sea muy útil, ¿sí? Nosotros utilizamos ese pentágono porque es como más fácil para poder representar todas las necesidades. Ese formato multipoint también es muy sencillo de usar, ¿sí? Se puede hacer en cada una de las plantas, es muy fácil, con un sistema como un semáforo, pueden determinar en qué estado están cada uno de los componentes. Hay que hacer énfasis que las tomas de decisiones no solamente vayan por el tema de costo-beneficio, sino también por el tema de eficiencia energética. Entonces, todos estos sistemas cerrados, como son los sistemas de refrigeración, tienden a optimizarse. Siempre hay formas de optimizarlos. Entonces, siempre tender a que digamos que esta recopilación de datos y esta toma de decisiones vaya también en pro de la eficiencia energética, ¿sí? Haciendo reposiciones de los equipos, haciendo cambios de tecnologías, cambios de gas. Y al final las conclusiones y las tomas de decisiones, ¿sí?, que vayan directamente soportadas por cada uno de estos formatos, que se socialicen con toda el staff de ingeniería, el staff de mantenimiento, y que si son buenas, sencillamente van a dar frutos. Por eso se hacen planes pilotos. Si no son tan buenas, entonces hay que modificarlas. Quisiera saber si hay preguntas específicas sobre sistemas de refrigeraciones específicos, ¿sí? No sé si alguien dentro de su industria tenga algún tipo, así como el ingeniero Víctor, de pronto alguien tenga un sistema específico de refrigeración, donde sé que cada vez la información es más escasa y más compleja. A ver, voy a poner un ejemplo. Ahorita suena mucho el tema de los ultracongeladores para las vacunas, ¿sí? Pero no sé si para todos sea claro que a estas temperaturas, ¿sí?, no sé si haya reposiciones en el país de gas, de sondas de temperaturas, de controladores de temperaturas. No sé si de pronto dentro de su industria tengan algún requerimiento especial, ¿sí?, que eso nos sirve para poder ampliar el contexto de refrigeración y de mantenimiento para todos. Ok, continuamos con el ingeniero John Jairo Charri. No, John Jairo, adelante. Mira, Miguel, no, pues yo tengo sí lo que usted comentaba. Yo estoy averiguando, pues, en un sistema de refrigeración, por ejemplo, una nevera, dice que normalmente
puede llegar a menos 19 grados centígrados, ¿no? Pero en este caso, lo que usted comentaba, estos equipos que están necesitando ahorita dicen que en menos 70 grados sí es posible lograr esa temperatura, por ejemplo, en un departamento, por ejemplo, como el Huila. Gracias. Claro. Claro, sí, claro, se puede. Digamos que, ¿qué tenemos que nosotros ver en el aspecto específicamente, digamos, de un ultracongelador? ¿Sí? Por lo general, los ultracongeladores utilizan un sistema cascada. Entonces, es un equipo de refrigeración que enfría el condensador de otro equipo de refrigeración. Ese es el sistema. Entonces, uno utiliza un refrigerante primario, que es un refrigerante, cualquier tipo de refrigerante comercial, como el 134A o el 507. Y el otro circuito de refrigeración sí utiliza un refrigerante especial que a cierto nivel de presión, ¿sí? Baja muchísimo más la temperatura, como es el R508E, ¿sí? O el R23, ¿sí? Entonces, estos equipos a una presión estándar de unos 10 psi pueden estar dando unos menos 70, menos 75 grados Celsius. Y ahí a donde, digamos, ¿cuál es el real problema de estos equipos? La estructura. Digamos que el sistema de compresión no es tan complejo como la estructura y el sistema de control en sí. Entonces, a menos 70 grados, cualquier tipo de junta tiende a moverse, ¿sí? Cualquier tipo de tornillo, de soldadura. Entonces, el sistema de aislamiento tiene que ser muy eficiente, por lo general tiene una cámara de vacío y un aislamiento muy eficiente en poliuretano, que hace que no se mueva, ¿sí? En esas condiciones de temperaturas extremas. Las aperturas de las puertas tienen que ser mínimas y controladas. Una simple apertura de puerta puede dejar entrar una cantidad de aire caliente con una humedad muy alta que puede llenar de hielo las paredes del ultracongelador y volverlo inoperativo. Lo mismo en los sistemas de control. Los sistemas de control muchas veces van tomando la presión, ¿sí? o digamos que traduciendo la presión en la temperatura en términos de presión. ¿Sí? Digamos que la temperatura es una medida indirecta de la presión y viceversa. Eso es porque las termocuplas a menos 100 grados, a menos 80 grados, y no son tan eficientes y tan comerciales. Entonces, muchas veces lo que hacen es censar la presión, ¿sí? De ese refrigerante y convertirla en temperatura. Pero sí se puede hacer, digamos, hay formas de poder fabricar ultracongeladores, ¿sí? En el país de una manera muy sencilla, ¿sí? Y atendiendo todas las necesidades. No sé si con eso le contesté la pregunta, ingeniero. Yo. Sí, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias, ingeniero John Jairo. Vamos con Jorge Andrés Mantilla. Ingeniero Jorge Andrés, por favor, le activa su micrófono. Nuevamente. Adelante. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Con respecto a los equipos de refrigeración, para instalaciones grandes, todo lo que tenga que ver con hospitales o manejo de áreas críticas, la planta de enfriamiento se nos convierte en un área de criticidad. Los chillers, las torres de enfriamiento, las bombas y sobre todo por el área por el lado mecánico, la robustez mecánica de esos equipos es muy buena. El problema de esos equipos siempre ha estado en los sistemas de control. Y los sistemas de control le pueden parar literalmente a uno un equipo, le pueden parar literalmente a uno todo un hospital por la fragilidad de los mismos equipos de los sistemas de control, lo que son los sensores, las tarjetas. ¿Cómo sería bueno llevar un buen RCM de todos esos sistemas de control de los equipos de hoy en día de refrigeración que han estado saliendo para grandes edificios? Bueno, como decía anteriormente, digamos que el misterio de la refrigeración en sí está en conocer los detalles de los dispositivos.
Ese es el misterio, ¿sí? Yo he podido observar que podemos dividir ese tipo de activos en 5 componentes grandes. Uno es la temperatura, el otro es la estructura, la parte eléctrica, la parte de control, la parte de refrigeración. Como usted dice, digamos, en la parte de refrigeración los sistemas son muy robustos y deberían estar muy bien instalados, entonces no deben tener problemas. Y donde tienen problemas, por lo general tienen problemas en los sistemas de control. Entonces, saber conocer todos y cada uno de los dispositivos de control, digamos que le va a dar el éxito a su operación. Y más allá, las fallas ocultas. Yo estoy seguro que lo que ha fallado, por lo general lo que falla, ¿sí? Es la protección, la redundancia en protección, ¿sí? Por lo general lo que falla es algo que está diseñado para proteger. Entonces, identificar esas fallas ocultas, ¿sí? Y poder trazar una política para estar revisando continuamente esos dispositivos sería el éxito en la operación, ¿sí? Determinar cuál es la vida útil de los equipos y de los dispositivos y trazar en el tiempo unas estrategias en las cuales pueda hacer una parada completa donde pueda hacer cada una de las revisiones, ¿sí? O simplemente hacer revisiones independientes de cada uno de sus sistemas de control. No sé, ingeniero Jorge, si con eso tenemos. Ahora, yo sé que hay sistemas de control muy complejos, ¿sí? Como decía, ese sistema de compresión de vapor no ha cambiado durante el tiempo, lo que ha cambiado son sus sistemas y sus dispositivos de control. Entonces, lo que hay que hacer es develarlo, sentarse con el proveedor, con el vendedor, con la persona que está operando el sistema y digamos que buscarle cuáles son, conocerlos muy bien, ¿sí? Y saber cuáles son sus fallas para poder estar, digamos que atento a ellas. Sí, claro, muchísimas gracias, ingeniero. Claro que sí. Sobre todo los sistemas de refrigeración como tal, el control de los sistemas de refrigeración viene muy afinado por fabricante. Generalmente lo que, lo, lo que pone en riesgo la planta o lo que pone en riesgo el sistema general siempre es la integración. Porque en la integración siempre hay problemas de comunicación entre equipos, entre controladoras de campo y me parece excelente los consejos que me dio y me parece que va a ser muy interesante ponerlo en práctica. Muchas gracias, ingeniero. Listo, ingeniero Jorge. Sí, este tema que usted toca me parece muy importante, la integración en todas las actividades, sobre todo cuando se tienen divididos, digamos, hay un proveedor de los equipos de compresión, hay una empresa que los instala, hay otra empresa que monta la red eléctrica, hay otra empresa que los pone a andar. Bueno, entonces, el poder integrar, el poder tener una trazabilidad de toda esta información y poder verificarla en tiempo, o sea, hay que verificar esa información cada cierto tiempo porque lo que le decía, pueda que esa información no sea veraz. Es muy importante, sí, es muy importante. Por lo general uno se da cuenta que eh, los equipos están muy bien diseñados, ¿sí? Si usted ve la red eléctrica está muy bien diseñada, pero todo en sí no da el 100% que uno quisiera dar. Entonces ese tipo de integración hay que contemplarla. Por eso desde el principio hablamos de saber para qué es el activo, ¿sí? Saber cuáles son sus límites y para qué está diseñado, ¿sí? ¿Qué es lo que se quiere con ese activo? Bueno, no sé si haya otro tipo de preguntas, no sé si Bueno, alguna industria de pronto que tenga algo más específico que nos pueda también ampliar el horizonte, no sé. vamos a verificar si alguien tiene más preguntas puntuales respecto a lo visto en esta conferencia. Sin embargo, ingeniero Miguel Alejandro, puede colocar los datos de contacto
para que cualquier duda que le surja de ahora en adelante, pues lo pueda contactar directamente a sus números celulares, sus números personales o sus correos electrónicos. Mientras, a ver si surge alguna otra inquietud o algún aporte respecto al tema visto el día de hoy. Perfecto. Bueno. Yo creo que está detenida la presentación. En la última página encuentran mi número telefónico y mi correo electrónico. Sí, por si hay algún tipo de consulta. No, ingeniero, nos gustaría, antes del cierre, nos gustaría de pronto que usted nos hablara un poco más de su compañía, el portafolio que ofrece y los proyectos que ha desarrollado últimamente. Sí, mi compañía se llama DIAC Ingeniería. Nosotros llevamos más de 20 años en la industria ofreciendo soluciones en los sistemas de refrigeración industrial. Vamos a los diferentes rangos de temperatura y también vamos a las diferentes industrias. Entonces, vamos tanto a la parte industrial, comercial, como a la parte doméstica o de pequeños negocios. Y vamos de rangos de temperatura de alta temperatura, como los sistemas de aire acondicionado, media temperatura para conservación, y baja y ultra baja temperatura. De hecho, hace un poco montamos un sistema de refrigeración individual, un sistema de congelación individual, donde entraban raviolis a 50 grados Celsius y salían a menos 18, con una temperatura de cámara de menos 45. Eso hace que la estructura del equipo sea muy robusta, cualquier tipo de infiltración de aire sea muy perjudicial para la generación de hielo y para el rendimiento del equipo. Entonces, digamos que abarcamos diferentes áreas de la industria y diferentes tipos de sistema de refrigeración. También prestamos el servicio de mantenimiento enfocado en digamos que centrado en la confiabilidad. Ok, ingeniero, tenemos aquí una nueva pregunta del ingeniero Juan Andrés Luzcano. Vamos a verificar si tiene micrófono. Ingeniero Juan Andrés, por favor, le damos clic a su micrófono. Ok, aquí nos escribe, ¿podría relacionar en refrigeración industrial qué papel juega la preservación de equipos en su experiencia? ¿La presentación de equipos? La preservación de equipos en su experiencia. La preservación de equipos, Correcto. bueno, lo tomaría como, digamos que mantener los equipos. ¿Será que a eso va la pregunta? ¿Preservarlos durante el tiempo? Sí, seguramente ese es el término adecuado. Bueno, digamos que es muy importante, A ver, hablemos de los compresores. Los compresores van desde los compresores herméticos sellados, ¿sí? Compresores semiherméticos, compresores abiertos, donde el motor está, digamos, separado del sistema de compresión. Entre más grande y más separado esté el sistema de compresión del motor eléctrico, ¿sí? Vamos a tener mayor durabilidad de los equipos. Eso nos lleva digamos, a una toma de decisión de inversión inicial, ¿sí? Entonces, un equipo robusto digamos, de amoníaco, donde el motor y el compresor están divididos, tienen una durabilidad más alta, ¿sí? Que un equipo semihermético o un equipo hermético. Eso quiere decir que si un equipo de compresión de amoníaco puede durar 20 años y un equipo semihermético puede durar entre 7
10 años, pues prácticamente usted tiene que comprar 2 veces el activo para que tengan un nivel de comparación. Entonces, preservar los equipos y todos los activos, ¿sí? Tanto en su forma física, apariencia, funcionalidad, ¿sí? Y la capacidad de respuesta, pues es un factor crítico de éxito en los sistemas de refrigeración. Bueno, no sé si tengan otra pregunta. De momento no aparecen más preguntas. Ingeniero Miguel Alejandro, lo invito a que haga una conclusión final, si desea, sobre el tema visto el día de hoy. Mientras le voy tomando en este momento la pantalla. Bueno, aquí nos aparece Cristian Danilo Cárdenas. Vamos a ver que casi cuenta con micrófono. Cristian, por favor, le da clic al icono de su micrófono. Ok, ingeniero, ahí está, ingeniero. Adelante, ingeniero Cristian. ¿Me puede escuchar? Lo escuchamos. Ingeniero, es una pregunta muy puntual y es, digamos, ¿qué estrategias de eficiencia energética usted ha implementado exitosas en sistemas de refrigeración industrial con amoníaco? Hola, Cristian. Bueno, mira, hay varias estrategias que se pueden, digamos que, aplicar en los sistemas actuales de amoníaco, ¿sí? Una podría ser la recuperación de calor antes de la llegada al condensador, donde la salida del gas refrigerante está por un orden de 125 grados Celsius. Entonces, ese calor se puede recuperar sin generar condensación, y se puede aprovechar una buena cantidad de calor desperdiciado, que por lo general es un problema, porque los condensadores evaporativos de los equipos de refrigeración de amoníaco, pues, tienen muchísimos problemas, ¿no? Esa podría ser una. La otra, poder tener un control muy preciso del retorno del aceite, ¿sí? O de la acumulación del aceite que queda en el evaporador o en las placas de intercambio de calor, ¿sí? Ese control se puede automatizar para mejorar el rendimiento de los equipos de amoníaco. Y la otra, y la más básica de todas, es conocer cada uno de sus dispositivos. Poder conocerlos cada uno muy bien, cada válvula, cada reguladora de presión, cada uno de los dispositivos de expansión, evaporadores, y poder sacarles el rendimiento. Muchas veces, con solamente mantenerlos en su rango operativo, en sus niveles de operación máximo, podemos llegar a tener ahorros energéticos importantes. Y otra cosa que me parece muy importante, que lo planteamos en la feria virtual del año pasado, es aprovechar la energía geotérmica, que por lo general nunca se tiene en cuenta. Nosotros, digamos que utilizamos el medio ambiente para condensar, pero nosotros en el subsuelo tenemos unas temperaturas mucho más estables, ¿sí? Y mucho más, digamos que, más económicas de poder explotar. Si nosotros dragamos en cualquier parte del país, de la superficie donde estamos, a unos 15, 25 metros bajo tierra, vamos a encontrar temperaturas estables todo el año, independientemente si es de día, de noche, si haga frío o calor, temperaturas estables de más o menos unos 15 a 18 grados Celsius. Entonces, podemos tener una fuente ahí de energía muy importante. Sí, gracias. A usted, ingeniero Cristian. Tenemos una nueva pregunta de Carlos Andrés Osorio. Vamos a verificar si tiene micrófono. Ingeniero Carlos Andrés. Le da por favor clic a su micrófono.
Ok, nos escribe. Ah, ok, tenemos micrófono. Adelante, ingeniero Carlos Andrés. Buenas, ¿cómo han estado? ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Qué más, ingeniero? Bueno, ¿usted me podría ampliar el tema sobre el retorno de aceite de los evaporadores a los tanques separadores? Es que se me está presentando un problema en la planta. Yo soy acá de banca filializado. Sé cuando hay paradas prolongadas de más de 8 horas, me retorna mucho aceite de los usuarios. ¿Y qué me presenta? Se me presenta grandes cantidades de aceite en los tanques separadores, y este aceite a su vez me ordena las bombas de envío de amoníaco. Entonces para el momento del arranque se me presenta pues este tema. Entonces no sé, cuando usted habló de control de aceite, pues qué tipos hay, cómo lo puedo medir o cómo puedo controlar esta variable. Ingeniero, hábleme un poquitico más del sistema. ¿Qué industria maneja usted? El sistema de nosotros es un sistema pues por compresión. Digamos, contamos con seis compresores de baja de 750 caballos, y tenemos unos tanques separadores de 160 y 230 toneladas. ¿Qué es lo que nos está pasando? A veces hay paradas, digamos, en la planta. Cuando la parada es mayor a 8 horas, se nos presenta un fenómeno que nos retorna mucho aceite de los usuarios, de los evaporadores. Y ese aceite se nos va a los tanques separadores. ¿Qué nos dificulta en el momento del arranque? Que nos resulta demasiado aceite en los separadores, nos causa, digamos, en los switches de nivel, ¿no? Nos causa una indicación que no es, las bombas pues inundan de aceite y no prenden. Entonces el aceite toca drenarlo. Entonces yo quisiera saber qué controles hay para este fenómeno. Pues, ¿cómo podría yo medir la cantidad de aceite que me retorna? Entonces, Bueno, no sé si... Bueno, sí, claro. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber si su separador de aceite está bien dimensionado, ¿sí? O está funcionando bien, ¿sí? Según lo que usted me cuenta, no está haciendo un efecto de separación muy bien, porque después del separador de aceite no debería haber sino máximo el 5% de aceite mezclado con el gas refrigerante. Casi todo el aceite debería quedar en el separador de aceite y en el depósito de aceite si lo tiene, ¿sí? Si se le está yendo el aceite a los evaporadores o a los intercambiadores de calor, eso hace que tenga mala transferencia de calor, ¿sí? Que tenga problemas con los retornos, tenga problemas con golpes de aceite el retorno de los compresores. Entonces yo creo que lo que habría que mirar es si su sistema de separación de aceite está funcionando muy bien, ¿sí? O la manera de poderlo poner eficiente, y tratar de que a los evaporadores le llegue la menor cantidad de aceite posible. Hay sistemas para retornar el aceite, ¿sí? Directamente de cada uno de los evaporadores, pero habría que analizarlo punto por punto, ¿sí? O, evaporador por evaporador o intercambiador de placas por intercambiador de placas. Pero yo creo que inicialmente lo que hay que revisar es su separador de aceite. Ahora, no sé si la cantidad de aceite que le está aplicando el sistema sea la misma cantidad de aceite que le está sacando. Entonces tendría que tener un balance para que no tenga una cantidad extra de aceite en la línea. Pero habría que hacer, digamos que un análisis puntual. Pero yo creo que primero revisar su separador de aceite. Es muy probable que en los sistemas de compresión grande de amoníaco, los separadores de aceite no sean tan eficientes. Entonces hay que revisarlos individualmente. Listo, muchas gracias. Listo, ingeniero. Ingeniero Carlos. Bueno, a ver si tenemos más preguntas. Me parece que no tenemos más preguntas, ingeniero Miguel Alejandro. Ahora sí, lo invito a que haga una conclusión final respecto a lo visto, mientras que yo voy presentando una imagen del Congreso Internacional de Mantenimiento. Perfecto. Entonces yo creo que como conclusión general, para poder, digamos que, aplicar estas políticas del sistema centrado en la confiabilidad,
Lo más importante es conocer cada uno de los dispositivos, ¿sí? Conocerlos muy bien, identificar cuáles son sus modos de fallas y sus riesgos potenciales. Y después de esto, creo que lo que sigue es una muy buena capacitación a los operadores y a las personas que intervienen en el sistema de mantenimiento, y después generar una política que sea aplicable y que tenga una relación alta de costo-beneficio, ¿sí? en la aplicación de este sistema de mantenimiento. Entonces, les agradezco por su atención y entonces estamos pendientes a cualquier tipo de pregunta vía correo electrónico o vía llamada. Perfecto, ingeniero Miguel Alejandro Parra, muchísimas gracias por su excelente presentación. Bueno, ingeniero, antes de finalizar, esta presentación que acabamos de tener, ¿la podemos compartir con nuestros asistentes? Claro. Yo las envío a su correo para que tanto la presentación como las imágenes de la toma de datos y las puedan tener y ojalá que les pueda servir de algo. Excelente. Allí en esa presentación también van a encontrar todos los datos de contacto del ingeniero Miguel Alejandro Parra. Y una vez tengamos una evaluación que les va a llegar a sus pantallas, apenas finalicemos esta presentación, y pues les agradecemos en verdad que nos las califiquen y nos las reenvíen, obtendrán la presentación vista el día de hoy. También en este momento los estamos invitando al Congreso Internacional de Mantenimiento que se llevará a cabo en el mes de mayo. Allí tienen en sus pantallas las fechas. También los invitamos a que se unan a la rueda de negocios, señor empresario. Si quiere participar en esa rueda de negocios, aquí nos puede contactar, están nuestros correos electrónicos, nuestros números de contacto y estaremos atentos para brindarle la información que deseen. Miguel, ¿tiene algún aporte final, Miguel Antonio Lemus? Señor Mauricio Medina. Bueno, Miguel Ángel, no nada más que agradecerle por su conferencia, a todos los asistentes muy amables por su asistencia y esperamos verlos en el Congreso Internacional de Mantenimiento. No sé si era el señor Mauricio Medina, director de desarrollo, para cerrar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias al ingeniero Alejandro por su extraordinaria presentación. Estaremos pues facilitándole todos los datos de las personas que estuvieron acompañándonos en esta conferencia y a ustedes, señores participantes, les brindaremos la información que el ingeniero nos suministre con respecto a la presentación y más documentación. Que pasen un feliz día y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy amable, gracias.